Hola a todos, soy el Dr. Apari y en este nuevo video te voy a enseñar a cómo eliminar esas ronchas o abones que te causan muchas molestias. Por ejemplo, la presencia de comezón y de un mal aspecto. La presencia de ronchas en el cuerpo, también denominado urticaria, se va a dar en al menos un 20% de la población en general. Es decir, de cada 10 personas, 2 personas van a presentar la presencia de ronchas o urticaria en el cuerpo. Esta enfermedad se va a caracterizar por la presencia de unas placas de color rojizo que tienen la característica principal de causar el síntoma de la comezón o el prurito. Y esta urticaria se puede asociar a la vez a la presencia de angioedema, que es la hinchazón en la profundidad de la piel. Esta va a poder ser desencadenada por diferentes factores o estimulantes para generarla. Por ejemplo, la ingesta de algunos fármacos, de algunos alimentos, la picadura de algún insecto o una infección. Estos factores desencadenantes van a poder ser identificados con mayor facilidad cuando la urticaria se da por primera vez en el paciente. Hay dos tipos de urticarias, la urticaria aguda y la urticaria crónica. La urticaria aguda es la que dura menos de 6 semanas y la urticaria crónica es la que dura más de 6 semanas. A continuación te voy a mostrar todas las lesiones que causa la urticaria y de esta forma vas a poder determinar si tienes o no tienes en estos momentos una urticaria, o si la has tenido, o si en el futuro presentarás estas lesiones. Con este video sabrás si es o no es una urticaria. Y antes de seguir con este video, te invito a que le des me gusta al video, lo compartas y te suscribas al canal y actives las notificaciones al hacer clic en la campanita. De esta forma te llegarán todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Y gracias a todos por los que han estado haciendo sus comentarios, mandando sus super gracias. Muchas gracias a aquellos también que están haciendo sus donaciones. Este canal no crecería si no es por ustedes. Las lesiones por urticaria son placas eritematosas sobreelevadas y circunscritas, es decir, con un borde que se puede definir, y en algunas ocasiones vamos a encontrar en el interior o en el centro de las mismas una palidez. En algunas situaciones estas placas se van a encontrar de forma aislada en diferentes partes del cuerpo, y en algunas ocasiones estas placas pueden confluir entre sí formando placas más gigantes. Por ejemplo, aquí estamos observando la presencia de múltiples imágenes de urticaria. Las lesiones por urticaria pueden tener forma redondeada o irregular o tener una morfología uniforme o mixta. Las lesiones individuales pueden ser pequeñas o grandes. La urticaria se presenta en forma de placas elevadas, aunque pueden aparecer aplanadas en aquellos pacientes que estén tomando antihistamínicos. Aunque las lesiones son consistentemente rojizas, esto puede ser difícil de apreciar en pieles con una pigmentación oscura, y algunas urticarias o lesiones por urticaria pueden tener cierta palidez en el centro de las mismas. En esta imagen, por ejemplo, estamos observando una urticaria confluente en el abdomen de este niño. Como evidenciamos, a menudo las lesiones se pueden fusionar entre sí, dando pues unas lesiones más grandes. En esta otra imagen vamos a observar también la presencia de una urticaria confluente en un niño pequeño. En esta otra imagen estamos observando las ronchas o abones o urticaria en una persona adulta. En este caso, esta persona adulta ingirió un medicamento lo cual desencadenó esta lesión en su piel. Como hemos podido observar, estas lesiones pueden medir 1 centímetro o ser más grandes, mayor aún si estas confluyen entre sí. El síntoma principal va a ser el prurito comezón, el cual puede dificultar al paciente de realizar sus actividades diarias, ya sean en casa, ya sea en el trabajo o en los estudios. Y muchos reportan que sobre todo en las noches estos síntomas pueden ser más perjudiciales, ya que no permiten conservar o conciliar el sueño. En teoría, estas lesiones que van aumentando de tamaño apareciendo en minutos u horas deberían también desaparecer en menos de 24 horas. Y cuando desaparecen estas,
no deberían dejar secuelas. A lo mucho presencia de escoriaciones, las cuales pues hizo el mismo paciente cuando tuvo mucho prurito y al rascarse generó estas escoriaciones. La presencia de urticaria puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo pueden ser estas lesiones más graves en aquellas partes del cuerpo que se encuentran en constante presión. Por ejemplo, a nivel de la cintura, por el uso de correas, a nivel del tórax en mujeres, por el uso del brasier, o aquellas partes del cuerpo que se encuentran en constante rozamiento. Por ejemplo, a nivel del área axilar. A continuación te hablaré del tratamiento de la urticaria de nueva aparición. Y cuando digo de nueva aparición es cuando se da por primera vez en una persona. No te olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo más videos acerca de la urticaria más adelante. El objetivo del tratamiento de la urticaria cuando aparece por primera vez es tratar tanto los síntomas que ocasiona, en este caso el prurito, la comezón, o también el angioedema si este se presentara asociado junto a la urticaria. En teoría, 2/3 de todos los casos deberían resolverse espontáneamente sin el uso de medicamentos. Los medicamentos de elección para el manejo de la urticaria es el uso de antihistamínicos. Entre ellos vamos a tener los antihistamínicos de primera y de segunda generación. Los informes reportan que los antihistamínicos de segunda generación serían los más seguros en comparación a los de primera generación. Y se ha evidenciado la eficacia de este grupo de fármacos para tratar la urticaria. Empezaré hablándoles de los antihistamínicos de primera generación, luego de segunda generación y por último de otros medicamentos, de otro grupo de fármacos que también se podría utilizar para el manejo de la urticaria de nueva aparición. Entre los antihistamínicos de primera generación tendríamos la difenhidramina y la clorfenamina. En este caso les menciono acerca de la clorfenamina, que viene en tabletas de 4 miligramos, las cuales se podrían utilizar una tableta cada 8 horas al día, por un periodo que puede ir entre 7 o a 10 días, siempre y cuando haya aún la persistencia de los síntomas y lesiones en la piel por urticaria. En el caso de los antihistamínicos de segunda generación, aquí vamos a encontrar los siguientes medicamentos. La cetiricina, que viene en tabletas de 10 miligramos. También tendremos la loratadina, que también viene en tabletas de 10 miligramos. Y por último, la fexofenadina, la cual va a venir en tabletas de 120 miligramos. Entre todos estos antihistamínicos, los expertos mencionan que los antihistamínicos de segunda generación son, digamos, los medicamentos de primera línea para tratar la urticaria. Entre estos medicamentos antihistamínicos vamos a considerar los antihistamínicos de segunda generación como los medicamentos de primera línea para tratar la urticaria. Aparte, los medicamentos antihistamínicos de segunda generación van a causar menos efectos secundarios, menos sedación, menos sueño. También van a causar menos reacciones secundarias al usar otros medicamentos y van a requerir una dosificación menor en comparación a los antihistamínicos de primera generación. La cetiricina tiene un inicio de actividad rápido y va a actuar estabilizando a los mastocitos, que son las células encargadas de esta enfermedad. Estas tienen un efecto sedante muy leve y va a depender de la dosis la cual se pueda usar. Y la dosis que se va a utilizar de la cetiricina es de 10 miligramos con una tableta al día, tanto en adultos como en niños mayores de 12 años. En algunas situaciones incluso esta dosis se podría duplicar cuando no se ve mejoría con el uso de una sola dosis durante el día. Los niños que tengan mayor de 6 años podrían utilizar dosis al día de 5 miligramos o incluso alcanzar hasta los 10 miligramos. Y en aquellas personas que tengan algún tipo de insuficiencia renal o hepática, la dosis se debería reducir a la mitad. La loratadina también se va a utilizar en adultos, una tableta al día de 10 miligramos. También en niños mayores de 6 años se podría llegar a utilizar 10 miligramos al día. En los adultos esta dosis se podría duplicar en el caso de que no haya una respuesta adecuada.
La fexofenadina, así como hay tabletas de 120 miligramos, también vienen algunas de 180 miligramos. En los adultos, esta se podría utilizar una tableta al día o incluso 2 al día, buscando la mejor respuesta. Y en niños que tengan un rango de 2 a 11 años, se podría utilizar esta, pero a una dosis de 30 miligramos 2 veces al día. Y por último, les voy a hablar acerca de los corticoides. Se ha evidenciado que el uso de los mismos en comparación con el uso de los antihistamínicos, tomando 2 veces al día los antihistamínicos, pues no se evidencia una diferencia entre ambas. Al contrario, siempre va a ser el medicamento de elección o de primera línea el uso de los antihistamínicos, pero se ha evidenciado que los corticoides se podrían utilizar en aquellas personas que, a pesar de que están tomando antihistamínicos por varios días, siguen con la presencia de las lesiones o abones o ronchas en el cuerpo. O también se podría utilizar los corticoides en aquellas personas que no solamente tengan ronchas en el cuerpo, sino también la presencia de angioedema. En este caso utilizaríamos la prednisona como el corticoide a utilizar en estos casos. En adultos se podría utilizar la prednisona a una dosis que vaya de los 30 a los 60 miligramos de este medicamento al día por un periodo entre 5 a 7 días. Obviamente que a partir del cuarto o quinto día se sugiere una reducción de la dosis de la misma para poderla retirar de forma progresiva. Y en los niños se podría utilizar la prednisolona a una dosis que va de 0.5 a 1 miligramo por kilo día, a una dosis máxima de 60 miligramos por día, al igual que en el adulto por un periodo entre 5 a 7 días, con una reducción gradual de la misma para el retiro definitivo del uso del medicamento. Gracias a todos por ver este video, espero que les esté ayudando a todos y espero pues que también puedan colaborar al canal haciendo sus super thanks, super gracias, también suscribiéndose al canal, compartiendo el mismo, y si tienen algunos temas que quisiera que aborde en mis videos, escríbanlo ahí en los comentarios. Los primeros 3 temas que vea como sugerencias para hacer nuevos vídeos, los voy a hacer. Los primeros 3 temas en los comentarios que sugieran para hacer en mis vídeos, los voy a hacer. Gracias a todos.